espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso nos enseña a nosotros la palabra, que Dios es espíritu. ¿Y cómo debo adorarle? A través de espíritu. ¿Qué pasa si yo estoy levantando las manos pero pensando en el seco de pollo que voy a hacer en el almuerzo? ¿Estoy adorando? ¿Qué pasa si estoy cerrado los ojos, levantado las manos, pero pensando en el alquiler que ya se me viene mañana? ¿Estoy adorando? Pensando en la hipoteca, pensando en la deuda del colegio. Uy, ya se me viene, estamos a un mes ya de matrículas, ya tengo que pagar matrículas. Espérese que llegue el momento, tranquilo. Pensando en los estudios, pensando en la esposa que voy a tener de aquí a 5 años. Espérate, ya vendrá. Y a veces estamos pensando en todo menos en lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay un momento para reír, hay un momento para llorar, hay un momento para darme contra el suelo, habrá otro momento para adorar, habrá otro momento para orar, pero cada cosa debemos ubicar en su lugar. Y muchas veces pensamos que la misma iglesia es un club social. Y está uno adorando y el que está al lado viéndole, y este hecho llorón. Si es un horroroso en la casa, pero déjenlo. ¿A usted qué le importa? Perdón la palabra. Pero muchas veces estamos preocupándonos por lo que el de al lado hace y no me preocupo para lo que yo vine. Y hemos visto que la adoración es así, pero también eso no nos pasa solamente aquí en la iglesia, nos pasa en todo lado. Nos estamos fijando en lo que otro hace y no nos fijamos en lo que nosotros somos, vivimos y hacemos. Y la palabra a nosotros nos da una enseñanza muy linda acerca de la adoración. Y vamos a abrir Juan capítulo 23 al 24. Y vamos a ir entendiendo realmente lo que nos dice la palabra. Juan capítulo 4, desde el 23 al 24 vamos a leer el día de hoy. Desde el 22 leamos mejor. Desde el 22 leamos mejor, ¿ok? En la pantalla también ya lo tienen. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y a mí hace unas semanas me impactaba tanto esto, que yo lo he leído muchas veces, pero realmente ¿hay verdaderos adoradores? Yo hacía esa pregunta. Y lo que Dios está buscando es esos verdaderos adoradores. Entonces ahí viene la parte. Aquí pueden sonar lindas canciones, otros más desafinados, otros más hermosas voces, lo que sea, no importa. Pero realmente Dios está buscando adoración o adoradores. O sea, Dios lo que está buscando es tu adoración, la adoración de los que están aquí en Señor. O sea, ¿qué es lo que Él está buscando? Un espíritu conectado al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si Dios está buscando verdaderos adoradores, en toda época y en todos los pueblos, Él va a estar buscándolos o no. Y te pregunto, ¿qué hará con ellos cuando los encuentre? A ver, mira, Dios está buscando adoradores, pero ¿qué va a hacer cuando los encuentre? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Claro, si Él dice que los está buscando, algún momento, en algún lugar los va a encontrar, ¿verdad? ¿Aquí mismo los va a encontrar? Sí.
Entonces, cuando tú entiendes lo que es la adoración, Dios sabe que cuando estés en la presencia de Él, le vas a adorar incansablemente. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra empiezas a hacerlo. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente nos identificamos como verdaderos adoradores? Si bajaran los ángeles en este momento, sabes que los ángeles adoran a Dios, ¿verdad? Si bajaran los ángeles, ¿tú estarías a la par con esa adoración? Acuérdense que nosotros somos hijos. Los ángeles son creación. ¿Quién puede adorar más? Los hijos. Deberíamos. Porque ¿acaso nosotros tenemos espíritu, los ángeles? Miren la diferencia. ¿Sí ven cómo hay que entender muchas cosas? Los ángeles son creación de Dios y así adoran al Padre continuamente. Si nosotros que somos hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y la palabra dice que Él quiere adoradores conectados en espíritu al Espíritu del Padre, ¿quién tendrá esa capacidad de espíritu a espíritu? Nosotros. Miren esa diferencia muy grande. Ahora, yo le decía, Señor, ¿por qué la adoración en otros lugares se mueve? ¡Wow! ¿Por qué gente de afuera viene y hace conciertos de adoración aquí? ¿Y por qué aquí en Ecuador no podemos hacer algo similar? No es que no exista gente que cante, no es que no exista gente que toque un buen instrumento, pero la diferencia es que ellos saben tocar el corazón de Dios y se conectan de espíritu a espíritu. Entonces el problema no es la voz, el problema no es el instrumento, el problema es que muchas veces no hemos entendido lo que es una verdadera adoración y a veces venimos y nos subimos a un púlpito a adorar con el corazón amargado, sin fe en nosotros mismos. Pero es que no sirvo para nada, pero vengo para que el pastor no me hable. Yo no veo un adorador en espíritu y en verdad con una actitud que da pena. Ojo, no les estoy retando, ¿no? Es parte de la enseñanza y que simplemente tomémoslo como madurez. ¿Y el punto cuál es? Que a veces venimos con un corazón dolido, dañado, amargado, preocupado por la deuda, preocupado por lo uno. Cuando yo hace poco vi a un hombre con un cáncer terminal y seguía hablando. Entonces, ¿cuál es el problema? Si él tenía preocupaciones más grandes que las que tú tienes. Él estaba a punto de morirse sabiendo que va a dejar a su familia y a sus hijos. Y saben a quién me refiero, ¿verdad? No hace falta que les diga. Y en cambio otros que están sanos con toda la fuerza, con todas las ganas, vienen con un desánimo a adorar a Dios. Y no te hablo, ojo, cuidado, no te hablo de los que están aquí, de todos. Porque acaso solo ellos son adoradores, discúlpame. Ahí empieza el primer error. Que pensamos que solo los que se suben acá a una batería son adoradores. Cuando adoradores somos todos. Porque habla de una conexión espiritual. Aquí la Biblia no te dice el que toque más lindo la guitarra, ese es el que me va a adorar. No. El que toque el piano como que si fuesen esos sonidos celestiales. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él busca hombres como tú y como yo que se conecten espiritualmente al Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Que a veces pensamos que los adoradores son solo los que están aquí adelante. Y venimos a rendir un servicio de adoración, dormidos, dañados y no hemos entendido lo que hemos venido. Porque la adoración no solamente es del que está aquí, la adoración es todos adorando al mismo Padre.
versículo me impactaba mucho. El versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y usa una palabra que dice verdaderos. Y a mí esa palabra ya me rompió todo. Porque el hecho que diga verdaderos es porque también existen falsos. Y ahí eso me sacudió. Yo no sé si tú has analizado alguna vez esto, pero si dice que hay verdaderos, también hay falsos. Y esto me golpeaba mucho realmente, porque para mí me daba muchas implicaciones. O sea, se amplió un parámetro en mi mente muy grande, en el que yo entendí realmente que a esto le sumas la palabra adorador. Verdaderos adoradores. O sea, ya no se quedó solamente con un verdadero. Y realmente era una afirmación que Cristo hizo. Ojo, cuando se dio estos versos, ¿quién los dijo? Jesús. Jesús habló esto. No fue un discípulo, no fue un profeta, que gracias a Dios por esos hombres de Dios, por esos grandes profetas, pero no fue cualquiera. El que lo dijo esto fue Jesús. Entonces Jesús estaba diciendo: mi papá quiere verdaderos adoradores. Verdaderos. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto de verdaderos adoradores, esto lo enseña Jesús, y quiere decir que existen adoradores que no son verdaderos. Entonces Jesús, en medio de todo lo que él estaba viviendo, de su evangelismo, él se para, y quiero que te pongas en ese contexto. Él se para donde estaba una mujer cogiendo agua. ¿Se acuerdan la historia de la mujer samaritana? Y él estaba cogiendo agua en ese momento. Y Cristo plantea un tema interesante. Y le dice: dame agua. Y ustedes saben la historia, lo que sucedió, que cuando Cristo, ustedes pueden leer sin ningún problema todo ese capítulo 4 de Juan, pero le pide agua y le dice: pero si no tienes ni dónde coger el agua. Y él le dice: yo te puedo dar esa agua donde nunca más tendrás sed. Es muy lindo esa historia. Pero para no meterme en toda esa historia, llega un punto donde le dice: ustedes los samaritanos adoran, pero no adoran correctamente. Los samaritanos adoraban a Dios, sí, pero ¿qué no hacían? Correctamente. Y cuando hablamos no correctamente, es porque en el Antiguo Testamento había directrices de cómo adorar, habían formas de cómo adorar. Y realmente Cristo les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoraban al Dios verdadero, pero lo adoraban equivocadamente. ¿Cuántos saben que tenemos un solo Dios? Que adoramos ese mismo Dios, pero lo adoramos correctamente. No me digan amén, porque luego les va a venir el hachazo a los que me dijeron amén. No mentí. ¿A qué me refiero? Que muchos sabemos quién es Dios, pero no lo adoramos correctamente. Ahora, existe una adoración que en la Biblia podemos verla como vana. Y un discípulo tiene que adorar a Dios de una manera adecuada y correcta. ¿Y cuál es una adoración vana? Una adoración vana es cuando en esa adoración se le sustituye mandamientos de hombres por tradiciones. Y nosotros podemos ver cuando estudiamos en la Biblia que Jesús les habló a los mismos fariseos y les dijo: sepulcros blanqueados. También ellos decían amar a Dios, pero su corazón, ¿cómo estaba? Dice la palabra: lejos de Dios. Entonces, ¿cómo era su adoración? Era una adoración
adoración vana, una adoración hueca y vacía. O sea, iban a la iglesia porque tenían su lugar de adoración, pero realmente adoraban. No, era una adoración vana. Y muchas veces venimos a la iglesia con ese mismo espíritu de que vamos a la iglesia para que no me moleste, o sea, ya me toca, para que no me presione. Y venimos acá con una actitud, un factor sentado, vana. Y estamos haciendo lo mismo que hacían los fariseos. Y nosotros mismos les criticamos a los fariseos. Algún rato les vuelvo, no sé si les enseñé el espíritu de fariseísmo. Es algo terrible. Y muchos venimos con ese espíritu de fariseísmo acá también a una iglesia. Y no hablo de esta iglesia en sí, hablo de la iglesia en el mundo. Cuando nosotros entendemos que somos discípulos realmente, empezamos a ver que en esta casa hay adoradores, que en nuestro país hay adoradores, que esta nación adora a Dios, porque tengo el espíritu correcto y ya no estoy viendo con mis ojos, sino mi espíritu está viendo realmente qué es lo que el Padre quiere. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, ojo, como les digo, esto no es contra nadie, hay un equipo de alabanza que aún entiende que hay que adorar en espíritu y en verdad. Hay una iglesia como congregación que todavía no entiende que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y vamos más allá, seamos más duros. Hay un pastor que no cree que hay que adorar en espíritu y en verdad. Por eso les digo, no estoy hablando de una casa, estoy hablando de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Porque no entendemos que nuestra adoración no es solo cuando venimos acá, sino nuestra adoración es cuando estamos en casa, cuando le buscamos al Padre, cuando le buscamos en intimidad. Y un discípulo tiene que aprender a buscar en esos momentos. Cuando viene acá, la gloria de Dios se manifiesta porque refleja lo que usted hace en casa. ¿Cuándo no refleja aquí la gloria de Dios? Cuando usted en su casa no adora, cuando no ora, cuando no busca la presencia de Dios, menos se va a manifestar en un altar. Y tenemos que empezar a ser muy críticos con nosotros mismos, porque somos discípulos, ¿verdad? El discípulo aguanta o quiere que le sobe. No, allá sobaditas ya no, los discípulos ya reciben una palabra fuerte, ¿verdad? Y ustedes están preparándose para ser esos discípulos que el día de mañana saldrán a predicar a las calles. Nuestro país está lleno de adoradores del único Dios verdadero, pero ¿cuántos de ellos son verdaderos adoradores? ¿Cuántos siguen sus propios criterios o las tradiciones de tiempos pasados? Y seguimos diciéndole, vosotros adoran lo que no saben. Las tradiciones te dicen, no hagas esto. Las tradiciones te dicen, no, pero es que eso es malo. Cuando yo no veo a un Jesús que era de tradiciones, era un Jesús que vino a romper las tradiciones del mundo. El hecho de que, ojo, en ese tiempo un hombre no podía hablar con una mujer. ¿Y con quién habló y a quién le dio esas palabras? A una samaritana. Ponte en ese contexto, por eso quiero que tú entiendas que las tradiciones tienen que ser rotas en nuestras vidas. Y esas tradiciones hacían que Jesús sea quien es. Y si tú sigues leyendo ese texto en capítulo 4, vas a ver que muchos samaritanos llegaron a Cristo y creyeron. Léelo, te dejo eso de tarea. ¿Qué debemos hacer para ser esos verdaderos adoradores? Yo me pongo a pensar, siendo crítico, si Dios busca verdaderos adoradores, es como que Jesús busca de un grupo selecto, no cualquiera. Que todos deberíamos estar en ese grupo selecto hermoso, ¿verdad? Pero la realidad me dice que no es así. Y por eso aquí estamos enseñando para que sean ustedes y seamos de ese grupo selecto.
busca verdaderos adoradores. Suena muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ese texto? ¿Sí o no? Un montón de veces. Pero luego dice: Dios busca verdaderos adoradores. Pero luego lo pone más difícil todavía. Y dice: en espíritu y en verdad. Ay, ya me complicó más la vida. ¿Y cuál es la razón? Que es muy sencillo adorar a Dios, pero lo difícil es que sea en espíritu y en verdad. Y este es un parámetro que lo fija Dios mismo a través de Jesucristo. ¿Y por qué adorar en espíritu? Porque Dios, la misma Biblia, la misma palabra nos enseña, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como yo soy muy curioso, yo me puse a ver cada una de esas palabritas. Ya saben que a mí me gusta sacar esas palabritas. Y el verso nos habla, vámonos al 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y yo me puse a curiosear qué significa es necesario. ¿Sí? El verso 24 del capítulo 4 de Juan. ¿Ok? Cuando tú le dices a un hijo: es necesario que laves los platos, ¿qué le estás diciendo? Tienes que hacerlo. ¿Le estás dando opción? No le estás dando alternativa. Como yo soy curioso, ustedes saben que me gusta desmenuzar las palabritas. Es necesario significa que no es opcional, sino imprescindible adorar en espíritu. O sea, no es voluntad, es que hoy no me siento en el espíritu y por eso no le adoro a Dios en el espíritu. No. La palabra dice que es obligación tuya adorar en el espíritu. O sea, no tienes opción para adorar en el espíritu. Es indispensable, obligatorio, esencial. Cualquier otro tipo de adoración que tú des y no sea en el espíritu, no es grato para Dios. Es inaceptable. Y por eso yo te decía hace un momento, mientras estaba ministrando, esto no es un club social. Qué lindo si haces amigos con fraternidad. Ayer el día viernes estuvimos lindos reunidos todos, jugamos, y yo no voy a un paseo a decir: hermanito, adore. Muchos habrán dicho: ¿y por qué no hizo una actividad juntos? Porque ese es un tiempo para... Pero cuando estás aquí es otro tiempo. Aquí es donde tú adoras. Aquí es donde dice la palabra que es imprescindible, obligatorio, no negociable, que adores en espíritu. Por eso dice, yo pienso que si no fuese tan importante, no hubiese en la palabra estado esta palabra: es necesario. No era necesario. Hubiese puesto simplemente este mismo texto: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, adórenle. Y listo. Pero la palabra usó algo que dice: es obligatorio que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la puso por algo. No te gana. Es porque Él sabe que mucha gente viene a una congregación, que muchos líderes de alabanza, que muchos adoradores se llaman adoradores por llamarse adoradores, pero realmente no le están adorando en espíritu y en verdad. Y por eso Él pone la palabra, que es sabio que era Jesús, y por eso Él pone: es necesario que sea de esta manera. Ahora, si vuelvo a leer el 24, dice: Dios es espíritu. ¿Con qué está? ¿Con mayúscula o minúscula? ¿A qué espíritu se refiere? Espíritu Santo de Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Ahora, cuando hablamos de esa palabrita que dice en espíritu, ¿cómo tengo que adorarle a Dios cuando dice en espíritu? ¿Tendría que adorarle en mi propia carne? ¿Con mi mal genio? ¿Con mis dolores del corazón? ¿Con la enfermedad? ¿En la riqueza y en la pobreza? ¿Cómo es eso? A ver, es que me vengo peleando con mi esposa y por eso mejor ya ni voy a la iglesia. Imagínense. Es que vengo discutiendo con mis hijos y ya me cortaron la adoración de vida. Así funcionan las cosas. ¿Estoy bien o estoy muy fuerte? ¿Estamos bien? Ya sí aprendemos, ¿no? Qué lindo. Vamos avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que mi espíritu es el que debe adorar. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que nosotros debemos ceder y sacar toda esa carne que estorba para que el Espíritu domine y gobierne en nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios domina, mi espíritu es el que adora. Mi espíritu, ojo, no estoy hablando del Espíritu Santo que está en mí. Nosotros somos cuerpo, alma. Cuando yo adoro a Dios es mi espíritu adorando, no es mi alma. No son mis emociones. Yo no vengo a adorar con emociones. Yo no vengo a predicar con emociones. Porque si por mis emociones fuera, yo estuviese en la playa. ¿Ya? Yo no dejo que mi intelecto domine, sino el espíritu domine a mi intelecto, porque mi intelecto dice: ¿cómo adoras a alguien que no ves? O sea, ya somos ateos entonces. Y así hemos dejado que nuestra vida sea guiada por nuestras emociones, por nuestra voluntad, por nuestros deseos. Y la Biblia dice: tú no hagas esto porque te toca, tú no vengas a la iglesia porque te toca, sino porque tu espíritu está desesperado por conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Mira la diferencia. Entonces tú tienes simplemente en espíritu, como ser espiritual, nosotros servimos y amamos y adoramos a Dios. Como alma no podríamos hacerlo porque mi ser carnal saldría a flote. Espiritualmente y no carnal o materialmente, porque Dios no es carnal ni material, sino es espíritu y un ser espiritual. Imagínate si aquí se viera un culto carnal. Mejor nos vamos a una discoteca, cambiamos la música, ponemos unas luces oscuras. Exacto, nos pegamos los guaros. ¿Por qué? Porque esas personas que hacen, dan un culto también. ¿A qué? A su carne. Ojo, no digo que hay formas, que los tiempos cambian, pero lo que nunca va a cambiar es que tu espíritu adore al Espíritu de Dios directamente, de espíritu a espíritu. Eso nunca puede cambiar. Pero luego dice en verdad. ¿Ok? Otra vez al 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que no mienta. Sí, también. Nadie dice que no. ¿Cómo entendemos nosotros la verdad? Cuéntenme, a ver, ¿qué verdad es la que a nosotros nos hace libres? Esta verdad. Esta verdad. Yo no concibo un adorador que diga ser adorador y que no lea la palabra, porque es un mentiroso. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué verdad de la palabra va a dar a la gente? El que no conoce la verdad y se sube a adorar supuestamente a un púlpito, desconociendo la verdad, solo saca basura de su boca.
Pero el que conoce realmente la verdad va a transmitir vida. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Entonces sucede esto. ¿La verdad de quién yo necesito saber? La verdad de Dios. ¿Cómo voy a saber la verdad de Dios? A través de la palabra. ¿Y dónde encuentro esa verdad de Dios? Vámonos a Juan 17:17 para que entendamos de dónde sacamos esa verdad. Si alguien lo tiene, o lean en la pantalla: santifícalos en tu palabra es. Entonces, cuando yo quiero conectarme o ser un adorador de Dios, dice la palabra que debe ser en espíritu y en verdad. O sea, dar al pueblo la verdad. Y cuando ustedes adoren a Dios a través de la verdad de la palabra. Yo estoy adorando y a veces salen de nuestras bocas palabras medias raras. Cuando yo tengo que aprender a declarar la verdad de la palabra a través de un cántico. Yo recordaba cuando leía salmos, como todos salmos son himnos. ¿Qué hablaba David a través de esos himnos? Hablaba verdad. Hablaba verdad de lo que era papá. Hablaba verdad de lo que era su vida, su realidad. Y hablaba esa verdad que Dios se satisfacía tanto en él. Realmente cuando nosotros adoramos estamos diciendo verdades. ¿Dios se satisface de eso? ¿O estamos pensando en el seco de pollo del mediodía que vamos a salir a cocinar? ¿O el hombre está pensando es que no tengo para sacar a comer afuera? Vienes acá a adorar. Este no es el momento, es para adorar. El momento no es para pensar en chismes, en cuentos, en problemas, dificultades. Vienes a adorar. Cuando salgas será otro momento en el que tienes tiempo para muchas cosas. ¿Y cuál es la razón de esto? La verdad de Dios se encuentra en la Biblia, no siendo relativa esta verdad divina, sino exacta y absoluta. El verdadero adorador adora de acuerdo con las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Aquí no se trata de dejarse guiar por sentimientos, sino que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe nuestra actuación. ¿Y por qué te digo esto? Y escúcheme, si hay adoradores aquí y ustedes también que van a ser esos futuros adoradores, el verdadero adorador no se inventa su propio culto. No es una estrellita de Navidad. No quiere brillar. El verdadero adorador hace que Jesús brille en medio de un servicio. El verdadero adorador no sigue doctrinas, tradiciones, opiniones ni modas en base a lo que le antoje en ese momento. El verdadero adorador, cuando conoce la palabra y la verdad de la palabra, pone un orden y dice: aquí no se hace esto porque realmente no se está adorando correctamente. Empieza a tener esa revelación de la palabra. Y ahí viene un punto. Hay muchas veces que queremos ministrar y quizás esa ministración la quieras hacer por lo que tú oyes a otros, cuando realmente la verdadera administración no es lo que tú oyes de otros, sino es lo que Dios te habla. Y mira qué vanas que puede ser una administración de una adoración, y que tú le digas a los que están aquí: Dios te ama. ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Algo que ya saben? ¿O algo que viene del cielo? Dios ya sabe, y tú sabes que Dios te ama, ¿no?
Y queremos ministrar hacia las personas y eso no funciona así. Cuando realmente entendemos una verdadera administración de adoración de Dios, de nosotros hacia Dios, tú no te diriges a la gente. ¿Te das cuenta esa diferencia? Porque a veces lo que hacemos encima de un púlpito es querer agradar a las personas. Y cuando hay una adoración, nosotros no venimos a agradar a las personas. Y yo quiero enseñarte algo adicional esta mañana. Y es que nuestra adoración hacia Dios no es horizontal, sino es vertical. Escucha, dile al que está a tu lado. No es horizontal, es vertical. Pon atención. ¿Qué quiere decir esto? La adoración de los que están aquí, subidos, no es hacia la gente, sino es hacia Dios. Y la adoración de los que están aquí parados no es sigamos de la corriente a los que están aquí, nos están cantando a la final, sino también es hacia Dios. Y el error que se da dentro de la adoración de la iglesia es que estamos pendientes de qué tan bonito cantaron los de aquí y les criticamos. Es que hoy se han venido en la tarde, por eso salió lo que salió de esa boca. Sí, quizás a estas personas también les faltan, pero también le falta el que critica, porque usted tiene que venir a adorar a Dios. ¿Y cómo se maneja esto? Vertical. Las alabanzas del verdadero adorador salen de su espíritu y van directamente hacia arriba. Asciende al cielo, directamente hacia Dios. Y te pregunto algo, y aquí hay que ser muy sacudidos. Tus alabanzas como iglesia, como servidores, ¿están yendo verticalmente? ¿O se está quedando del techo y no pasa? Ojo, seamos críticos con nosotros mismos. Cada uno sea crítico. No estoy hablando de un grupo, estoy hablando de la iglesia como tal. Porque todos debemos ser adoradores. Dios no busca solo que le adoren los que están aquí. Cuidado. Mira, ¿y por qué te digo esto? Yo a veces ya cuando está acabándose la adoración, yo vengo y me subo aquí. Y empiezo a adorarle en mi espíritu. Cuando tú le adoras en espíritu, te pregunto, ¿es necesario que tengas los ojos cerrados? Es que el pastor está sapeando desde acá arriba todo. No, yo le adoro en mi espíritu. Pero también veo que hay otros que están cazando activismo, mientras otros están adorando. Y digo, Señor, no sabe lo que es adorar. Claro, y me da mucho dolor porque no sabe lo que se lo pierde. Claro, el punto es que se trata en qué estamos nosotros haciendo. Y yo les veo y realmente su cuerpo está presente, pero su mente y su corazón está ausente. No han entendido lo que es la adoración. Y seamos más duros todavía. Veo gente aquí con una guitarra que hasta ahora no sabe lo que es la adoración, porque ni siquiera se sabe una nota. Seamos críticos con nosotros mismos. Ojo. Entonces el punto ¿cuál es? Que tanto el que está acá como el que está acá viene a adorar. No viene a dar un espectáculo, sino tranquilo que contratamos de afuera y le contratamos del hermanito Maluma, que venga y toque aquí ya, y va a cantar muy chévere, pero tampoco va a adorar.
Ah, no, es que Él es del mundo. Discúlpame, hay gente aquí que no adora en espíritu y en verdad, y su adoración es como los de afuera. Seamos críticos, y aquí hay que todos entender que como iglesia necesitamos ser verdaderos adoradores, y eso se denota en muchas de las cosas. Y si hay que hacer cambios, vamos a hacer cambios, y si hay que sentar a gente, vamos a sentar a gente, pero yo ya no voy a permitir una adoración que no llegue a cabo, porque realmente hemos visto que esto se ha convertido en un espectáculo, y aquí no estamos para hacer espectáculos, sino estamos aquí para adorar al Dios verdadero, porque en la eternidad vas a estar adorando a Dios. Y sucede algo interesante. Cuando no hay una adoración correcta, ¿a quién damos gloria? ¿A quién rendimos reverencia y culto? ¿A quién exaltamos, ensalzamos y magnificamos? Si mi adoración no llega a Dios, yo no estoy dando gloria al Dios verdadero. Y la palabra dice, de labios me honran, pero tu corazón está todavía aquí, no entendido. Y es importante. ¿Y por qué estoy hablando esto? Para que entendamos cuando somos discípulos. Es porque cuando somos discípulos tenemos una responsabilidad mucho más grande. Y es que mucha gente está viendo cómo tú te comportas, cómo tú adoras, cómo tú hablas, cómo tú cantas. Porque no se trata de una voz hermosa. Se trata de cómo realmente está tu corazón cuando levantas un cántico al cielo. Y la palabra a nosotros nos enseña realmente que debemos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nuestra adoración va dirigida verticalmente a Dios en el cielo, la interrogante relevante y lógica sería la siguiente. Y escúchame esto. ¿Qué tipo de alabanzas o qué acciones de reverencia agradan a Dios? Mira, cuando tú entiendes que eres un verdadero adorador, estás viniendo acá y estás entrando por esa puerta, y tú dices, papito, ¿qué adoración quieres que hoy te levante a ti? Cuando se reúne un equipo de alabanza, antes de ver la canción que me sale bien, dices, ¿qué canción, papá, va a ministrar tu corazón y te va a hacer sonreír? No, es que no me sale bien, entonces cambiamos la adoración. Aquí no estás para cambiar lo que a ti te sale bien, estás para cambiar lo que a Dios le agrade. Y romper con muchas cosas para poder agradar a la gente. Si a la gente no le agrada, que la gente se busque la vida. Aquí no vienes a agradar a la gente, vienes a agradar a Dios a través de tu alabanza, de tu adoración. Y qué lindo que luego recibas la palabra, qué hermoso, porque esa es respuesta a lo que tú primero has dado a Dios. Pero tú muchas veces, no hablo de tú, sino del pueblo, acuérdense, no vengo a dañar a nadie. Pero muchas veces hemos venido solo, ojalá que nos dé una prédica buena hoy día. Estoy cansado, estoy dolido. Sí, qué lindo, esa es la respuesta que Dios va a darte, porque eso es lindo cuando uno sale ministrado, cuando el Señor ha tratado en tu espíritu, cuando Él ha dado respuesta a tu clamor en casa a través de una palabra. Qué hermoso, qué bendición si es así. Pero eso fue respuesta a lo primero que tú hiciste, alabar a Dios. Pero ¿cómo va a venir una respuesta si no hay primero la adoración? La adoración que realmente estamos dando está ensalzando, está alabando, está reverenciando al Dios Todopoderoso. ¿Cómo quiere que Él sea adorado? Si tú le pusieras a Dios como un medidor de aplausos, del 1 al 10, ¿cómo calificaría la alabanza que hoy dimos?
Vimos. Y ahora que está a tu lado, ¿cómo sería calificada tu alabanza? Por eso digo, dimos en un púlpito, en un altar, dimos aquí, pero luego también yo como la di. O quizás ahora mismo estoy recibiendo la palabra y estoy todavía pensando en otras cosas. Que no pasa solamente en la alabanza, sino durante todo el servicio. ¿A qué hora se acaba? 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 ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Si Dios calificaría la alabanza de hoy, del 1 al 10, siendo 10, ¡wow! No quiero que me respondas, solo quiero que te den la luz. ¿Por qué? Porque hay que cambiar. La evaluación que uno mismo se haga es ¿para qué? Para mejorar. No quiero que te des palo. Lo que quiero es que tú entiendas en tu espíritu, porque le estoy hablando a tu espíritu, de que tu espíritu debe adorar en espíritu y en verdad al Padre, para que la próxima vez que vengas, tú entiendas que en espíritu tú puedes adorarle de una manera que verás lo sobrenatural de Dios y no lo natural. Es distinto. Entonces solamente a Dios le corresponde decir cómo, y no al hombre, a la mujer aquí en la tierra, cómo se debe adorar. A nosotros no nos es lícito especular o inventar cuando de alabar a Dios se trata. Yo no puedo calificar al hermanito que está tocando la guitarra, la batería, cómo lo hizo. Por cierto, desaparecieron los adoradores. Pasó, ya vino Jesús y nos quedamos. ¿Dónde está Oswald? Roger. Desaparecieron todos, aquí deben estar. Si no están aquí y están haciendo otra actividad, hay que suspender esas otras actividades que están haciendo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros somos los que muchas veces calificamos cómo fue la adoración de ese día. Cuando el único que debe calificar cómo fue la adoración de ese día, ¿quién es? Dios. ¿Y nuestro trabajo cuál es? ¿Dedicarnos a calificar a los hermanitos? ¿O dedicarnos a adorar a Dios para que esa calificación suba? Miren cuál es la diferencia. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, en espíritu y en verdad, porque el espíritu es la verdad. Y para esto debe haber un culto siempre racional. Cuando Dios es el adorado, su evaluación de nuestra adoración es la que cuenta. ¿Cómo es esto? Si tú te pones a ver algo, cuando nosotros evaluamos, ¿qué decimos? Qué lindo el culto de esta mañana, ¿no? Habrá otros que dicen, oye, el pastor hoy sí se rayó. Otros que dicen, la alabanza estuvo mal. Y nos ponemos a hacer esta evaluación. O decimos, qué lindo que cantaron hoy. Qué cultazo, ¿no? Hoy sí vino mucha gente. A mí me da igual predicarles a 50, 100 que a 20. Me da igual, porque la palabra tiene que llegar a los que están en ese día. Dios sabe por qué llega a unos y a otros no, nada más. Pero el punto, ¿cuál es dentro de esto? Que la evaluación de nuestro culto hace que el propio Dios en el cielo. Y cuando nosotros vemos esto, podemos entender mediante la palabra. Vamos a Apocalipsis 11:1 para ir terminando. Apocalipsis 11:1 dice: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Mira, ¿tú sabías que Dios mide a los adoradores? ¡Wow! Mira que está a tu lado, ¡wow! Pastor
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mire en el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y esto me rompió, me dio un dolor en mi corazón. Y digo: Señor, muchos adoran y no saben que son medidos por Dios. Y que Dios está viendo, a ver, quiero ver con qué espíritu me adoran. ¿Realmente me están adorando? ¿O vienen religiosamente a dar un servicio, a asistir a un servicio, pero realmente no lo hacen en espíritu y en verdad? Y esto me sacudió tanto porque muchas veces no se dan cuenta que son medidos por Dios. El adorador es medido por Dios. El servicio es medido por Dios. A mí Dios me va a demandar si les estoy engañando. A mí Dios me va a llamar la atención y me va a pedir cuentas porque les di una enseñanza así nomás por encimita, sin decirles la verdad. A usted le va a demandar si realmente está oyendo la palabra y conociendo la verdad y adorándole como se debe. A mí también me va a demandar si le estoy adorando en intimidad, en espíritu y en verdad. Y a usted también. Y también le va a demandar en el templo por el fruto que está brindando. Así funciona. Subráyelo, póngale con rojo, con naranja, grábelo en su corazón, haga algo. Mire la importancia que es recibir la verdad de la palabra. Por eso les decía, yo no puedo decir una palabra si no está enmarcada en la verdad, porque si no sería todo lo que sale de mi panza. Pero cuando la verdad es real, eso te hace darte cuenta que tu adoración quizás, solo quizás, no ha sido correcta. Y empezamos a tomar cambios sobre nuestra vida. Pero ahí habla algo, dice como una, en otra versión dice como una vara, no como una caña. En otra versión dice como una vara. ¿Con qué vara será medido? A ver. Con la palabra. La misma palabra a ti te va a confrontar. La misma palabra te va a decir: no estás bien en esta adoración. No está bien lo que estás haciendo. Mira que yo les he dado prédicas de la adoración, pero el Señor me daba algo ya solo para esos discípulos, porque yo entendía que realmente nuestro culto y adoración no está adorando al Padre, sino se está fijando en agradar a las personas. Ojo, y cuando hay que reprender, venimos a eso, ¿no? Porque no hay mucha preparación, porque no quieren formarse, porque lo han tomado de una manera deportiva. Lindo aprender guitarra, ayer les vi a los jóvenes, les felicito, aprendan guitarra. Lindo aprender un piano, pero tú no necesitas ni guitarra, ni piano, ni batería, ni nada para tú adorarle a Dios. No necesitas ni este micrófono, porque tú cierras los ojos y tu corazón inmediatamente a través de tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y necesariamente tienes que cantar, gritar como loco, tampoco. Y empiezan a chorrear lágrimas de tus ojos, porque empiezas a adorarle. Y no necesitaste nadie que te manipule a través de una canción. No necesitaste un piano, no necesitaste una batería. Simplemente, si no se adora en espíritu y en verdad, aquí vamos a poner al hermanito Marcos Cordero y honrarlo mejor. Que adoraremos en espíritu y en verdad, porque Dios quiere